Ya vamos a empezar el tema de derechos humanos y cultura de paz. Empezamos, por ejemplo, por derechos humanos. He tenido a bien unir estos dos temas porque, como ya habíamos visto, a la persona con sus derechos fundamentales, con la dignidad. Entonces, ayer ya habíamos visto, o en la anterior clase ya habíamos visto, la forma de gobierno que tenemos dentro de nuestro Estado y la forma de conexión que tenía ciudadanía, democracia y Estado de Derecho. Entonces, también ahora vamos a ver esa persona, el individuo, aparte de sus derechos fundamentales, cuáles también son los derechos que se les reconoce a nivel internacional. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, estamos hablando de ese punto o ese reconocimiento de los derechos en los cuales también se reconoce en diferentes estados, bajo una organización. Por ejemplo, se organizan a través de las Naciones Unidas, ¿no? O la ONU. Entonces, en la ONU se tratan diferentes convenios o cartas en las cuales tratan estos puntos. También los vamos a hacer conocer más adelante, ¿no? Por ejemplo, dentro de los derechos humanos nosotros podemos mencionar que estas van a ser las exigencias elementales que puede plantear cualquier ser humano por el hecho de serlo. O sea, por el hecho de que nosotros ya existimos. ¿Se acuerdan que les decía que son derechos innatos, que nacemos con esos derechos? Entonces, estos derechos igual, y que tienen que ser satisfechos porque se refieren a una necesidad básica de cualquier individuo, cuya satisfacción es indispensable para que pueda desarrollarse como seres humanos. Son unos derechos tan básicos que sin ellos resulta difícil llevar una vida digna, sean los que tienen que tener sí o sí. Bueno, en toda sociedad y más en la sociedad contemporánea que estamos viviendo, reconocemos al ser humano, porque ya habíamos hablado de cómo el ser humano era reconocido como ciudadano, además también cómo había sido parte del reconocimiento de su dignidad. Aparte de su dignidad ya se le dan derechos específicos y por lo tanto esos derechos se ponen frente al Estado. Esos derechos el Estado tiene el deber de respetarlos y garantizarlos. También el Estado tiene que satisfacer para la plena realización, ¿no?, de la persona humana, ¿no? Estos derechos son atributos que todas las personas tienen, se dicen que son inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetarlos, garantizarlos, satisfacerlos, son los que hoy se conocen como derechos humanos. Entonces, dentro de los derechos humanos vamos a encontrar fundamentos, características y generaciones. Dentro de los fundamentos encontramos y te decimos, ¿no?, que ninguna persona puede ser privada de ellos, nadie. Ahora, también te decimos de que deben ser respetados por la legislación de todos los estados. Como te digo, esta es una organización, está a través de los convenios de los tratados internacionales. Por ello implica que en las relaciones internacionales deben ser bien dirigidas, bien conllevadas entre los estados. No podemos permitir de que pueda romperse esa unidad entre los estados, porque también de alguna manera nos podríamos encontrar dentro de un desamparo, de repente entre estados. Y sabemos que ahora el Perú no tiene buenas posibilidades o una aceptación si es que iríamos, ¿no?, a una guerra. Pero sin embargo, no es importante que estos derechos sean también respetados por otras legislaciones. También hemos visto que han de servir como marco de referencia para organizar una vida social y política. Cuando hablamos de referencia, significa de que lo que está buscando el Estado es una convivencia pacífica, es decir, que quiere una vida armónica. Luego vamos a encontrar dentro de todos los fundamentos de la justicia de todas las naciones y del derecho internacional. Cuando hablamos de un código básico, estamos hablando de la materialización de este texto, donde encontramos nuestros derechos fundamentales de la persona, los derechos civiles, los derechos políticos, o también la materialización de otros códigos como es el Código Civil, el Código de Familia.
el código penal, tributario, ¿no? Entonces son reglas que nos sirve conducir la conducta de la persona humana. Entonces también eso se da a nivel internacional, y ya vamos a ver qué convenios o cómo es la Carta de las Naciones Unidas, a qué se refiere, para poder conocernos un poco más. Además, hay características dentro de los derechos humanos. Una de ellas, por ejemplo, lo que siempre les he venido repitiendo, son innatos o inherentes, donde te dice que todos nacemos con ellos, nos pertenece por nuestra condición de ser simplemente seres humanos. Por lo tanto, el origen no es en el Estado o las leyes, o en los decretos o en los títulos, sino en nuestra propia naturaleza, así como en la dignidad de la persona humana. Por eso, quien maltrata o vulnera estos derechos se va contra la naturaleza humana, por lo que también lo reconocemos como derechos universales, estos derechos humanos, lo que significa que alcanza a todos los seres humanos, no importa la edad, no importa el género, la raza, la religión, las ideas, la nacionalidad, porque todos estamos incluidos, por eso que se llama, ¿no? O lo se relaciona también con la inclusión social. Cada persona tiene la misma dignidad, nadie puede ser excluido o discriminado del disfrute de estos derechos. También podemos decir que son irreversibles y progresivos, lo que significa que la consagración o la adquisición de nuevos derechos no excluye ni desestima la vigencia de otros derechos que ya están reconocidos. Por ejemplo, uno de los primeros derechos que se han reconocido ha sido el derecho a la vida, pero por el hecho de que se ha reconocido el derecho a la vida no significa de que se pierde el derecho a la vida cuando estamos reconociendo otros derechos, como el derecho de repente a llevar una vida sana, o también podemos mencionar el derecho a la inviolabilidad de domicilio, ¿no? O el derecho a una residencia, sino que simplemente esto ya se suma, ¿no? Ya poco a poco hemos tenido el derecho a la residencia, otro al derecho a participar de forma individual o asociada de repente dentro de la política, o del derecho a la propiedad y a la herencia, ¿no? Entonces, con esta situación vemos que todo el tiempo a nivel de la historia se siguen reconociendo más derechos. Lo que les decía, por ejemplo, antes nadie se imaginaba que a través del uso de estos medios de comunicación también íbamos a tener derechos, por ejemplo el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, que por estos medios se pueden hacer más rápido públicos. Entonces hay limitaciones. Por eso que se dicen que son derechos irreversibles y progresivos, ¿no? Que las nuevas condiciones de nuestros derechos sociales dentro de los pueblos deben de permitir la vigencia de otros derechos o la proyección de otros derechos. No sabemos todavía qué derechos todavía vendrán, ¿no? Ahora, si es que hubiera una situación de que alguien vulnerara estos derechos fundamentales, nosotros podemos realizar un habeas data, que es una garantía constitucional que vamos a encontrar. Dentro de la Constitución también reconocen diferentes procedimientos para que se pueda cumplir, ¿no?, el respeto a nuestros derechos, y este es uno de ellos. ¿Y qué es lo que busca el habeas data? Acá lo que quiere es proteger la intimidad de las personas, ¿no?, bajo unos sistemas que se pueden dar o se pueden vulnerar, por ejemplo, dentro de las computadoras, que es un sistema masivo de información y comunicación, ¿no?, en los cuales, por ejemplo, tú haces clic y publicas a más de 1000 personas. Entonces, eso es una forma de vulnerar, por ejemplo, el derecho a la intimidad, salvo que tú lo hayas autorizado, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he autorizado que publiquen fotos conmigo, y el hecho de que hayan publicado una foto contigo ya significa de que están atentando tu privacidad, ¿no? Entonces, a veces nosotros dentro de nuestro Facebook o otros medios de comunicación, ¿qué hacemos? Publicamos fotos de los amigos o todo eso, los que te han acompañado, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque necesitamos una autorización para realizar esa acción.
pero sin embargo hay veces por desconocimiento no lo hacemos, ¿no? Ahora, muy diferente es entre una persona pública y una persona privada. Como su nombre lo dice, una persona pública es que ya tiene diferentes acontecimientos a través de la prensa, a través de otros medios de comunicación, y como su nombre lo dice, se hace público. Pero mientras que una persona no lo es, entonces todavía es con mayor razón que hay que tener cuidado en la publicación de esta información. Entonces se puede aplicar lo que te menciono, ¿no? El habeas data. También se dice que son indivisibles, lo que significa que no se pueden dividir pues los derechos humanos. No te puedo decir la mitad de mi dignidad o tengo hoy día, no podemos, ¿no? Entonces tampoco los podemos negociar, no podemos vender, no, hoy día voy a vender mi dignidad, no, tampoco está mal usado ese término, aunque creo que sí lo he escuchado que dicen, pero sin embargo no se puede, no, por de ninguna manera. Ahora también decimos que son inviolables. Nadie puede atentar, lesionar, destruir estos derechos humanos por ninguna razón. Esto significa que todas las personas, todos los gobiernos deben regirse por un derecho a los derechos humanos. Las leyes dictadas no pueden ser contrarias a estas, ¿no? Pero dentro de la Constitución todavía se encuentran vacíos en los que de manera progresiva se tienen que llenar o se tienen que resolver esos vacíos, ¿no? Hay veces, por ejemplo, cuando la inscripción que se hace en los registros públicos como persona, por ejemplo, en los registros públicos a todos nos consideran como persona natural, pero ¿qué pasa? Hay un momento en nuestras vidas que nos casamos, nos divorciamos o enviudamos y eso se informa en registros públicos. Pero ¿qué pasaría si es que somos divorciados, ¿no? Y somos divorciados por una enfermedad venérea o por lesiones que hemos causado dentro de nuestra familia? Lo que surge es que como hemos resuelto esta situación por un proceso judicial, resulta que te mandan toda la sentencia para que se pueda inscribir cómo es tu estado como persona, ¿no? Es decir, si vas a ser o si ya te van a considerar una persona divorciada y si por ahí quieres volverte a casar, entonces significa que cualquier persona puede entrar e ingresar ahí a obtener esa información. Dentro de una sentencia está el resumen de cómo ha sido todo el proceso y por qué, las causales, ¿no? Y ahí está, ¿no?, la forma en la que se ha sentenciado, cómo se ha resuelto. Entonces te imaginas que si es que hubiera sido una persona que hubiera tenido una enfermedad venérea o se haya transformado de sexo, no sé, no tantas causales que hay dentro del divorcio, y todo ello se informa en registros públicos, y como dicen los registros públicos significa que toda la información que ingresa ahí es pública y que cualquier persona pueda ir y pueda solicitar esa información. Significa que también acá se está vulnerando el derecho a la intimidad de esa persona, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay un vacío constitucional. No sé cuál sería o qué derecho primaría, si es el derecho a la información, porque yo quiero informarme por qué se ha divorciado esa persona, porque yo soy con el que se va a casar ahora. De repente ha sido por lesiones, de repente por adicción a las drogas, qué sé yo, ¿no? Pero sin embargo ahí se encuentra esa información y como es público yo puedo acceder pues a esa información. Entonces ahí, por ejemplo, debe de darse ciertas limitaciones, ¿no? Y como te dice, registros públicos, cualquier persona puede solicitar información, ya se genera ya un problema de estos derechos fundamentales, que es el derecho a la información, como también el derecho a la privacidad de la persona, inclusive en este caso al derecho de la intimidad. Pero sin embargo, la doctrina nos ha señalado que acá siempre va a primar el derecho a la intimidad que el derecho a la información, ¿no? También decimos que son obligatorios. Decimos que son obligatorios porque todo Estado, todas las personas las debemos de respetar, aunque no haya una ley que así lo diga,
sea, por el hecho de que nosotros ya somos o nace con nosotros estos derechos, entonces no necesitamos de que haya presión para que nosotros las reconozcamos como tal, las debemos de respetar. Así también dicen que trascienden las fronteras nacionales. Sí, porque dentro de las comunidades internacionales debemos de observar que se consideran a todos los estados que tienen pleno conocimiento de esto, y ninguno de los estados puede violar estos derechos humanos de ninguna población. Entonces podemos decir que si es que se violara estos derechos humanos, también se violaría la soberanía de ese estado, ¿no? O de esa comunidad, o de ese, más que todo del estado, ¿no? De alguna manera, cuando nos encontramos en otros estados, entonces la comunidad internacional interviene para ver cuál ha sido la actuación que ha pasado y tiene que corregirse. Y también señalamos que son inseparables, interdependientes, complementarios y no jerarquizados, es decir, ninguno es más que otro derecho. Los derechos humanos están relacionados entre sí, definitivamente. No se debe hacer ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que los otros. La negación de algún derecho en particular significa poner en peligro el conjunto de los derechos o también la dignidad de la persona, por lo que el disfrute del derecho no puede hacerse a costa de los demás. ¿Ya? Es así que como no se puede disfrutar plenamente del derecho de educación, por ejemplo, de una persona, o no está bien alimentado, o no carece de una vivienda adecuada, aquí de alguna manera se niega a estos derechos o a este reconocimiento de los derechos humanos. Pero sin embargo, hay situaciones, como les mencionaba, la realidad no siempre está pegada a la teoría, porque dentro de nuestro estado debemos reconocer que tenemos poblaciones pobres, que hay poblaciones que no tienen acceso a la educación. Ahora, por ejemplo, todos hemos tenido la necesidad de uso de un celular, de una computadora, de una laptop, porque necesitamos tener el acceso al internet, ¿no? Y de repente hacer otros trámites, pero no todos tienen esa posibilidad. Hay personas que lamentablemente no acceden ahorita a los medios de educación por esta forma, porque lamentablemente no tenemos con qué. Entonces nos debemos de ser muy afortunados, pero lamentablemente son situaciones que las palabras o los textos no pueden resolver, ¿no? Lamentablemente. Ahora, las generaciones de los derechos humanos se han reconocido a lo largo de la historia bajo un proceso lento de aprendizaje moral que todavía obviamente no ha terminado, que se han distinguido por lo menos 3 grandes generaciones y una que se está construyendo. Por eso que les puse primera, segunda, tercera y cuarta generación. Dentro de estas generaciones, como les había mencionado, eso también está relacionado con la historia, pero también este orden está relacionado mucho con la organización dentro de nuestra Constitución. Por ejemplo, en estas 3 primeras generaciones de nuestros derechos se constituyen ciertos requisitos para tener una vida digna, ¿no? Entonces, cada una de estas generaciones tuvo que determinar un conjunto de derechos. Obviamente que acá vamos a encontrar más derechos todavía. Por ejemplo, en la primera generación se reconocen a los derechos civiles y políticos, pero esto está dado con los derechos de la libertad. Ejemplo, siempre no les digo el derecho a la libertad, fuera de ser una garantía constitucional, fuera de ser un derecho fundamental de la persona relacionado con la dignidad. Entonces vemos que la libertad tiene un término amplio, desde que decimos el Perú es libre e independiente, ¿no? Libre. También se le reconoce esa libertad desde que hemos hecho la independencia y hemos dirigido la libertad para todo nuestro estado, también recae sobre los seres humanos. Y como les venía diciendo, estos derechos, este derecho de la libertad relacionado con los derechos civiles y políticos.
Obviamente ya hemos observado en cuanto a nuestros derechos fundamentales de las personas, estos son innatos, ¿no?, de nosotros, pero sin embargo, cuando nosotros decimos que son derechos civiles y políticos, estamos hablando de todas las libertades individuales, en los derechos de participación política. Cuando hablamos de los derechos individuales que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos derecho a la vida, a la integridad física, a pensar, a expresarnos libremente, a reunirnos con quien queramos, a formar una familia, ¿no?, a desplazarnos libremente. Obviamente que también dentro de los derechos políticos encontramos una participación dentro del gobierno, ¿no?, de nuestro propio país. Por ejemplo, también otro de nuestros derechos políticos va a ser a que nosotros no podamos ser detenidos por ninguna razón, salvo que sea expresado, ¿no?, por las autoridades correspondientes. No puede venir, por ejemplo, un agente de Serenazgo o un agente de la Policía Nacional a que nos diga que estamos detenidos. Ni siquiera la policía, salvo que demuestre que se está dando mediante el documento correspondiente y firmado por la autoridad que corresponda, ¿no? Y entonces ahí vemos que debe de tener un motivo legal. También dentro de nuestros derechos políticos señalamos que todos nosotros debemos, si por alguna u otra razón incumplimos o nos vamos contra las normas o la Constitución, debemos de ser juzgados, pero con las garantías de imparcialidad, ¿no?, que no debe de haber favoritismo para ninguna de las partes, como protección a nuestros derechos a la intimidad, ¿no?, a la protección también a nuestros derechos de nuestra buena reputación y así. Otro de nuestros derechos políticos está relacionado con nuestro derecho a la propiedad, a la libre contratación, a comerciar libremente, todos relacionados con los derechos civiles y políticos. Ahora, también vamos a encontrar una segunda generación, y dentro de la segunda generación vamos a encontrar derechos de igualdad. Y acá que se van a aplicar, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales. Y cuando nosotros observamos en los derechos económicos, por ejemplo, relacionado con el derecho a la educación, a una atención sanitaria, ¿no?, es decir, al derecho a la salud, a la protección dentro del desempleo como derecho social, a la protección de un salario digno. Por ejemplo, estábamos hablando sobre la canasta familiar, también estábamos hablando sobre el sueldo mínimo. No sé si recuerden, cuando hablábamos de la canasta familiar, era aquel estudio que estaba realizando el INEI para ver con cuánto podía sobrevivir una persona, ¿no? Y habíamos encontrado que era como 350 soles, los cuales habíamos visto que no es, ¿no?, de alguna manera que pueda cubrir los gastos esenciales, pero sin embargo también el Estado, a través de sus servicios públicos, quiere hacerse presente para la formación de la persona humana y para sus atenciones que éste lo requiera. Asimismo, vemos que dentro de esta generación de derechos también no se van a encontrar un derecho al descanso, el derecho hasta al disfrute de tu tiempo libre, por no decir el derecho al ocio, a una jubilación digna, a disfrutar los bienes culturales y así, ¿no? Encontrar. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que había toda una polémica con respecto a la ONP y a la AFP? ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de una situación de jubilación, y cuando nosotros hablamos de la jubilación y la encontramos en esta segunda generación de derechos, cuando hablamos de la jubilación digna, e inclusive que esta jubilación podría usarse en estos tiempos, y se hizo un desembolso, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, pero sin embargo vemos que por parte de la ONP todavía no ha cubierto, ¿no?, estos gastos, porque muchas personas se quedaron sin trabajo, o porque muchas personas han caído en la enfermedad y no se han recuperado, pero sin embargo el Estado todavía no ha puesto hincapié o no ha resuelto de forma definitiva para que la ONP cubra, ¿no?, a sus usuarios en cuanto a una bonificación económica. Entonces también acá vemos que es parte de nuestros derechos a la igualdad. ¿Por qué?
porque la OFP sí realizó el desembolso, pero la ONP no. Entonces aquí hay toda una polémica, y por eso es que dentro del Congreso todavía aún se está tratando de este aspecto, ¿no? Ahora, dentro de la tercera generación vamos a encontrar los derechos de solidaridad, y como les había mencionado, en hablar de solidaridad hablamos de un término amplio. No solamente es un apoyo, nada, ¿no? Es una forma de solidaridad, de convivencia común, siempre buscando el bienestar común. En este aspecto, siempre hay que identificar preceptos que realmente estén vigentes, y tanto que el bien jurídico protegido debe de beneficiar directamente a la humanidad. Por eso les decía, esto siempre está relacionado con el bien común, porque aquí va a surgir, ¿no?, el derecho a la paz, el desarrollo, a la libre determinación, a un medio ambiente sano, ¿no? Entonces va más allá de lo que uno puede decir que estamos apoyando. Y acá podemos ver, ¿no?, una independencia económica, política, a una identidad nacional, cultural, a tener paz, a la existencia pacífica, al entendimiento, a la confianza, a la tolerancia, a una justicia internacional, al reconocimiento de los avances de la ciencia, de la tecnología, a solucionar o tener medios de soluciones de los problemas, ¿no? Como les decía también, al reconocimiento de un patrimonio común dentro de nuestra humanidad, el desarrollo que nos permita tener una vida digna. Entonces, como les digo, solidaridad implica más allá de lo que nosotros podamos o hayamos podido entender, ¿no? Pero sin embargo acá surge también una cuarta generación. En algunos textos solamente lo reconoce hasta la tercera generación, pero sin embargo nosotros no podemos desentender una cuarta generación, porque esto ya está relacionada con la humanidad y la tecnología. Y aquí el hombre ha creado diferentes herramientas, aparatos, que sí de alguna manera ha alterado, ¿no?, el desarrollo o el paso de nuestra historia, ha mejorado nuestras condiciones de vida, ha dado resultado del desarrollo de tecnología actual, sí, ahora más que todo en la pandemia, porque es el medio en el cual nos está permitiendo de alguna manera impulsarnos o desarrollarnos en diferentes aspectos. Por ejemplo, en nuestro caso, en el aspecto de educación, la relación que yo tengo con nuestra universidad, de repente un aspecto laboral, o de repente, ¿no?, algunos que hacemos compras, deliveries, entonces ya hay, ¿no?, un aspecto comercial, hay un aspecto de información, entonces sí, ¿no?, tenemos que reconocer que la tecnología ha sido una gran influencia para toda nuestra humanidad, pero sin embargo, en esta nueva etapa no se deben de perder también nuestras libertades, nuestros derechos que se han introducido dentro de nuestra historia, y también se introducen dentro de este espacio digital, lo que puede provocar una desprotección o de repente también un desconocimiento de cómo es su uso frente al Estado, frente a nuestras normas. Esto también se debe de regir bajo un sistema jurídico. Por ejemplo, nosotros buscamos información, ¿no?, para las tareas y todo eso. Eso es tener acceso, o el derecho al acceso de información, o también el acceso de tener un espacio que supone una nueva sociedad dentro de la información, dentro del espacio digital, ¿no?, o correos electrónicos que tenemos para almacenar nuestra información, nuestras notificaciones, nuestros cursos, etcétera, etcétera. Entonces ahí te dice, ¿no? Entonces el uso respecto a este tipo de servicios siempre se está dando mediante nuestro uso satelital que adquirió el Estado, ¿no? Entonces está tratando de abarcar de repente todos los lugares, pero si bien es cierto, también hay sectores que no llega a este servicio. Eso es verdad, pero me imagino que el Estado, con nuestras nuevas gestiones, tiene que de alguna manera cubrir estas necesidades. Otro de los aspectos también es que vienen otras formas de tecnología. Por ejemplo, en mi época no había ni celular, no solamente usábamos el teléfono tradicional. Luego existieron los celulares grandes, o que parecían, ¿no?, los celulares tipos ladrillos que señalábamos, pero sin embargo ahora ya vemos que a través de la tecnología cada vez se hacen más delgados, más chiquitos, y seguimos, ¿no?, avanzando.
dentro de este avance tecnológico, porque también nuestros celulares tienen más aplicaciones, no sé, ustedes creo que están más relacionados con eso. Pero si es que por este medio se vulnerara alguna libertad, nuestra dignidad, alguno de nuestros derechos fundamentales, también podemos aplicar el derecho de al habeas data y tener pues y a través de ello podemos tener una seguridad digital. El habeas data es un recurso que nosotros podemos utilizar, pero siempre y cuando sea que otra persona haya vulnerado tus derechos, más que los derechos fundamentales de la persona, haya vulnerado tu dignidad. Entonces ahí lo puedes usar el habeas data. Es un recurso, es como una demanda que tú estás haciendo y lo implantas dentro del Poder Judicial. Entonces tienen el mismo camino, pero son garantías constitucionales donde te tienen que resolver de forma inmediata, ¿no? Cómo ha sido que tu persona ha sido vulnerada, cómo que ha pasado. Entonces el habeas data es una acción jurisdiccional propia del derecho, que normalmente siempre se trata de resguardar la integridad física, moral de la persona. Entonces aquí siempre vamos a relacionar con un hecho o con algo que no hayan hecho, a eso le llamamos omisión, que haya vulnerado tu derecho. Pero esto siempre en cuando quien vulnera tu derecho sea un funcionario o servidor público. Por ejemplo, cuando vas al municipio, ya digamos, vas al municipio y tú le dices, quiero que me des información en cuanto a este aspecto, ¿no? Ponte la dirección económica o cómo están realizando o cómo están direccionando la economía en obras, ¿no? Entonces, la persona está obligada a darte información, o la persona autorizada. Obviamente que tú tienes que seguir todos los parámetros que ellos te solicitan, ¿no? Pero sin embargo, si es que no, o tuvieras un maltrato, no hay, ¿no? O sea, entonces tú también podrías aplicar el habeas data, ¿no? Contra esa persona. Ahora, ¿por qué muchas personas no lo hacemos? Dentro de un proceso judicial implica tiempo, implica dinero, y pueden ser las razones por las cuales las personas no realizamos este tipo de procesos, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Esto siempre está dirigido cuando cualquier autoridad, funcionario público no te quiere dar un servicio. Por ejemplo, ¿qué pasa con los países que aplican la pena de muerte? Mira, dentro de todos los convenios y los tratados que tenemos en las Naciones Unidas, ¿no? Hay países que están suscritos. Centroamérica y América del Sur, la mayoría, ¿no? Pero hay otros que no. Pero los que no están inscritos pueden aplicar. Hay malversación de fondos públicos, es pena de muerte. Pero sin embargo, también hay otros países que hemos estado suscritos a estos convenios. Y cuando estamos dentro de estos convenios, por ejemplo el Pacto de San José, donde también el Perú está inscrito, entonces reconocemos el derecho a la vida, a la vida a todo ser humano. Si nosotros quisiéramos cambiar este punto, por ejemplo, para el sector de los delincuentes, entonces tendríamos que cambiar y salirnos de estos convenios y tratados que tenemos. Luego tendríamos que transformar nuestra constitución. No es una situación que sea fácil, ¿no? Pero sin embargo, dentro de nuestra sociedad, creo que todavía necesitan, ¿no? O sea, que para algunos delitos que se cometen, como es el caso de violación sexual, exigen esta pena, ¿no? Pero el Estado no puede dar esta pena porque, como te digo, tendríamos que salirnos de estos pactos. Asimismo, hacer una transformación de nuestros derechos fundamentales de la persona y otro, ¿no? Para más que todo para las condenas de pena de muerte, por lo menos yo creo que deben ser más de 50 países, porque no todos lo reconocen como tal, ¿no? Entonces, al menos yo veo que en países como Irán, Egipto, Arabia Saudita, entonces ahí se llevan pues estas penas de muerte, y como te digo, más lo relacionan con la administración de los fondos del Estado. También pueden ser con el tráfico ilícito de drogas, con la trata de personas, ya esos delitos que ya lo catalogan como graves, ¿no? Entonces ahí,
Pero como te digo, si dentro de nuestro país quisiéramos cambiar esta pena o incluir esta pena en nuestras sanciones, tendríamos que hacer grandes cambios, y obviamente para estos grandes cambios va a ser tiempo, economía, y esas personas que cometen estos delitos también tienen familia, también son parte de una comunidad social, y entonces ahí se va a dar toda una oposición, ¿no? Entonces, ahí ya va a haber de repente movilizaciones civiles de pequeños grupos, y toda una proyección de lo que podría pasar y de lo que no podría pasar. Entonces no es fácil hablar con respecto de la pena de muerte. Y te acuerdas que vistes que la Iglesia es una de las personas o una de las grandes influencias que tenemos con respecto al reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Entonces también habría que ver cuál es la opinión de la Iglesia que se tiene. Por ejemplo, el aborto es una situación también de perder la vida. La eutanasia también es una situación de perder la vida. La eutanasia, donde creo que también tenemos el derecho a tener una muerte digna. Entonces, si ves que es una enfermedad venérea que te está haciendo sufrir, ¿no? Por ejemplo, algunos casos de cáncer, que son pues agresivos a la persona humana, entonces ya sabes que vas a morir. Sería conveniente que también tengas, como te digo, ¿no?, en el sentido de tener derecho a una muerte digna, ¿no? Porque obviamente que cuando sabes que vas a sufrir, también qué estás haciendo, no estás vulnerando como persona humana. Pero significa también que el hecho de la eutanasia es que alguien lo va a aplicar, y como alguien lo está aplicando, entonces ya estaríamos frente a un delito. Entonces la persona que aplica esta situación estaría de alguna u otra forma cometiendo un delito, y el problema no va a ser para quien va a morir, sino para quien está con vida. Entonces toda una situación, ¿no? Por ejemplo, la eutanasia no lo reconoce la Iglesia. La Iglesia no lo ve por conveniente, igual que como el aborto, ¿no? Hace años atrás, no me acuerdo si fue en el 2000, por ejemplo, en el año 2000, donde se quiso aplicar las pastillas del día siguiente, y duró toda una polémica de años para que el gobierno dé esta autorización, porque uno, la sobrepoblación; dos, no el reflejo social que había, por ejemplo, cuando un niño venía por medio de la violación, el abandono que tenía la madre con ese niño, o de repente los maltratos que tenía la madre con ese niño. Entonces son situaciones que el Estado ha tenido que observar, ¿no? Y por eso quiso dar la pastilla del día siguiente, pero quien se opuso es la Iglesia. Y desde nuestra historia sabemos que la Iglesia es un poder más dentro del Estado, ¿no? Entonces, toda una situación que podemos observar que no es fácil de sobrellevar. Por eso, cuando les hagan propuestas que vamos a dar la pena de muerte, que vamos a cambiar la Constitución, hay que pensarlo muy bien, porque no es fácil cambiar la Constitución. Tenemos varios medios, que puede ser a través del Congreso, pero lo ideal de la Constitución es que funcione bajo el consenso universal. Es que vamos a preguntarles a todo o cada uno de los pobladores en qué artículos quieren cambiar, cuál va a ser la forma de cambio, y cómo, en beneficio a quién, ¿no? Entonces, porque podemos decir, sí, realmente hay artículos que atentan para la sociedad, sí, no lo desconocemos, pero habría que estudiarlo y ver, no, mejor, si vamos a cambiar nuestra Constitución, tiene que ser bajo mejoras. Ahora, no es que hoy día sale la decisión de que vamos a cambiar una norma y que ya mañana está cambiada. No, es todo un proceso. Y ojo, que cuando ya empezamos a cambiar nuestra Constitución, también vamos a generar inestabilidad. ¿Y cómo generamos esa inestabilidad? Porque va a haber una incertidumbre, y en esto va a haber una incertidumbre jurídica, donde muchos de nosotros vamos a estar de acuerdo y otros no. Por ejemplo, con la pena de muerte, un buen grupo va a estar de acuerdo con esta pena, pero otro no. Entonces van a haber encuentros civiles dentro de la población, y eso ya es una situación de desorden. Ese desorden ya da una
estabilidad dentro del gobierno, porque cualquiera podría dar de repente un golpe de Estado o de repente atentar contra el soberano. Entonces ya hay una situación que se tiene que estudiarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros como gestores públicos tenemos que ver todo lo que pueda venirse dentro del futuro, tanto en el aspecto bueno como también en el aspecto negativo, ¿no? Ya, entonces son aspectos que debemos de nosotros situar de la mejor manera posible. Continuamos, el siguiente tema es cultura de paz. Como ya hemos visto nuestros derechos humanos, ya los estamos viendo de cómo se ha dado dentro de la historia de primera, segunda, tercera, cuarta generación, qué hay dentro de estos derechos humanos, cuáles son los fundamentos en los que se ha basado, cuáles son las características. Entonces, como ya nosotros conocemos nuestros derechos humanos, también vamos a ver cómo va a ser nuestra convivencia con las otras personas. Cuando nosotros hablamos de una convivencia con otros seres humanos, entonces ya estamos hablando de una cultura de paz. Por ejemplo, las Naciones Unidas, ahí me he equivocado, por favor, las Naciones Unidas da una definición de cultura de paz y te dice, ¿no? Consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia, previenen los conflictos, tratando de poner énfasis en sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo, la negociación entre personas, grupos y las naciones. Obviamente dentro de todo grupo social, no todo es una convivencia pacífica. Vamos a encontrar siempre aspectos que sí van a vulnerar. Por ejemplo, la delincuencia, ¿no? La delincuencia que está al paso de todos. Otra situación que puede darse es el aspecto de donde... ¿Se acuerdan que hubo una señorita, no sé por qué me acordé de esto, una señorita que estaba transitando y creo que una persona de sexo opuesto había echado aceite combustible, creo, ¿no? Y creo que le había quemado. Y después de casi un mes había fallecido. Por ejemplo, estas acciones siempre van a existir, de repente no a esos extremos, pero sí, ¿no? Dentro de la familia, fuera de la familia, dentro de la sociedad, siempre hay situaciones en las cuales se rompe el diálogo y de una convivencia social pacífica. Pero sin embargo, el Estado, a través de este curso, tuvo mucha preocupación, y también el SEDEMNA, y entonces es donde incorporan este curso para todas las universidades, para conocer que no solamente podemos recurrir al Poder Judicial para que se nos haga justicias, y se implementa diferentes medios como son el aspecto de la negociación, la mediación, la conciliación o la situación de arbitraje, y finalmente podemos llegar, ¿no?, a un Poder Judicial. Entonces te está diciendo de que antes de que puedas llegar al Poder Judicial puedes usar estos medios para que tú puedas solucionar cualquier problema. Ya, y también a eso se le incorpora esto de lo que llamamos cultura de paz. ¿Qué entienden ustedes por cultura de paz? Se basa en el respeto a la vida, que el fin es que la violencia se solucione por intermedio de la educación, por intermedio del diálogo, pero sobre todo de la cooperación. Porque si tú tienes un conflicto con alguien, obviamente si esa persona no coopera contigo para solucionarlo, entonces ya tenemos un problema, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es solucionar el problema. Y a eso se refiere, a tener esa cultura de paz, ¿no? Que esto tiene que darse mediante el diálogo. Y además también te señala que forjar una cultura de paz tiene que ser desde que tenemos una enseñanza desde niños, ¿no? Para que puedan comprender el respeto, la libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, tolerancia, igualdad, solidaridad. Entonces ya te están formando, y eso ya se está dando inclusive, ¿no?, desde la preparación del jardín, ¿no? Entonces hay que ser tolerantes, les enseña. Ya, entonces ya se está inculcando ciertos valores, como dijeron ustedes. Entonces también se basa en el respeto de los principios de la soberanía, de la integridad territorial, de la independencia, de la política de estados, de la conformidad que tenemos dentro de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, nosotros también somos parte de la Carta de las Naciones Unidas, y eso
eso después lo vamos a tratar y lo vamos a conocer, ¿no? Como un punto aparte. Pero sin embargo, por ejemplo, nosotros ya hemos hablado que era la soberanía, ya hemos hablado de la integridad territorial, también hemos señalado en cuanto a la independencia, las políticas de Estado, dentro de qué régimen de gobierno nos encontramos. Entonces ya podemos entender este aspecto, ¿no? Y más para que esté direccionado para una convivencia pacífica. Ahora, también te dice que se basa en el respeto pleno y en la promoción de todos los derechos humanos y sus libertades. Claro, obviamente las libertades fundamentales. Por eso el aspecto de hablar de libertades es una situación fundamental que tengamos y las reconozcamos como tales. Asimismo, también señala el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. Ahora, cuando nosotros tenemos algún conflicto, ahora se está implementando diferentes formas de solucionarlos, como les decía, la mediación, la negociación, la conciliación, podemos llegar hasta el arbitraje y de 100, ¿no? Poder hacer uso del Ministerio Público o de repente del Poder Judicial, porque uno nos acarrea costos, tiempo, sobre todo esa tranquilidad social que se interrumpe, ¿no? Dentro del ser humano. Entonces veamos que hay formas de solucionar de conflictos. También decimos que debe de satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente. Entonces, esta protección del medio ambiente, vemos que hoy por hoy se está impulsando, se está estudiando y se quiere desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es una situación social en la cual, ¿no?, que el medio ambiente nos va a permitir la sobrevivencia de futuras generaciones y que es una situación de solidaridad de esta generación actual con la que del futuro. Inclusive se ha implementado otro curso también por parte del Estado a todas las universidades, a todas las facultades, como es de Seguridad y Defensa Nacional, con respecto a lo que es medio ambiente y desarrollo sostenible, ¿no? O otros términos similares que están utilizando. ¿Para qué? Para que se conozca. Entonces también vemos que el medio ambiente es una de las preocupaciones que el Estado tiene. Otro, ¿no? El respeto y promoción del derecho al desarrollo. Entonces la cultura de paz, basándose en el respeto y la promoción del derecho al desarrollo, significa cuando está pensando en el desarrollo de la persona humana. Eso también lo habíamos hablado. Además, también te dice el respeto y el fomento de la igualdad de derechos, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, por si acaso. Asimismo, el respeto y el derecho de todas las personas que tengan, como habíamos mencionado, sus libertades, que apliquen estas libertades. Y por último, se basa en la adhesión de los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo en todos los niveles de la sociedad, de las naciones, ¿no? En el entorno nacional, internacional, que obviamente favorezca la paz. Asimismo, también vamos a encontrar que la cultura de paz, el desarrollo de la cultura de paz está integrado, vinculado en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la promoción del arreglo pacífico de los conflictos, asimismo el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas a través de las cartas de las Naciones Unidas bajo el derecho internacional, la promoción de la democracia, el desarrollo de los derechos humanos, las libertades fundamentales, asimismo la posibilidad de todas las personas en todos los niveles desarrollen actitudes de diálogo, ¿no? Asimismo, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, de la garantía, de la participación dentro del proceso de desarrollo. Y así, ¿no? Vemos que el desarrollo de la cultura de paz va a continuar impulsándose. Por ejemplo, otro de los aspectos va a ser la erradicación de la pobreza, del analfabetismo, la reducción de las desigualdades entre las naciones, la promoción del desarrollo económico y social, la eliminación de la discriminación en todas sus formas, el respeto y la promoción de la protección del niño y del adolescente, la garantía de la libre circulación en todos los niveles, en el acceso, en sus accesos, que debe de existir transparencia y una rendición de cuentas por nuestros gobiernos en asuntos públicos, la eliminación de las formas del racismo, de la discriminación, de la xenofobia, la intolerancia, de todo ello que ahora se está reflejando. Por ejemplo, yo veo que hay personas de sexo masculino que cuando ven, ¿no?, alguna situación no definida en una persona con respecto a su sexo, ni siquiera los hablan, ni siquiera comparten
comparten algo, entonces también eso es una situación de tener tolerancia, y eso también se refleja uno con la libertad y sobre todo la solidaridad, ¿no? De tener que tener con tolerancia. Ahora también te dice la comprensión de que todas las civilizaciones, de que todos los pueblos tengan el respeto a su religión, a su lengua, a su cultura étnica, a todo, ¿no? En realidad. Y luego el respeto del pleno derecho de la libre determinación de todos los pueblos, es decir, que todos nosotros podamos elegir dónde quedarnos, en qué lugar asentarnos para poder tener una familia o desarrollarnos como persona, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, entonces a eso vemos que es el desarrollo pleno de una cultura de paz y está íntegramente vinculado, ¿no?, a estos aspectos. Cultura de paz, bueno, ustedes se han dado cuenta que no solamente es una situación de irnos contra las guerras o la cultura de paz, no solo es la ausencia de las guerras, ¿no?, sino va a ser ese conjunto de valores que como es el respeto a la vida, la libertad, la democracia, la educación, tener tolerancia, la igualdad entre los hombres y mujeres, o el respeto del medio ambiente, y todos estos valores van a formar la cultura que nosotros vamos a tener, y con eso se refleja en sí la cultura de paz, ¿no? O sea, dentro de la cultura de paz vamos a encontrarnos 4 objetivos, que es promover la colaboración entre los países y evitar conflictos, respetar los derechos humanos y las libertades de las personas, eliminar la pobreza y promover la educación para todos, respetar y proteger los derechos de los menores. Entonces, para poder aplicar esta cultura de paz entre diferentes países, lo que se hace es, se arman estrategias y agentes principales, o sea, se arman programas, ¿no?, sobre esta cultura de paz, y eso también lo tratan a nivel internacional. Entonces, estos programas van a tener diferentes objetivos, como es el programa de acción de tener el Año Internacional de Cultura de Paz y el Diseño Internacional de la Cultura de Paz, ¿no?, de mantener la no violencia contra los niños. Así, ¿no?, vamos a consolidar diferentes medidas que adapten todos los agentes pertinentes dentro del plano nacional, regional, internacional, para poder promover la cultura de paz como medio de la educación. Y además, también la consolidación de las medidas de una cultura de paz siempre se van a empezar como agentes nacionales, no los agentes de plano regional o los agentes de plano internacional, lo que significa que quienes van a tener la responsabilidad de aplicar estas culturas de paz. Cuando nosotros hablamos a nivel nacional, estamos viendo que la educación debe estar en todos los niveles, que los fundamentos deben de edificarse bajo este concepto que es la cultura de paz. Por lo tanto, la educación vemos que es una de las principales esferas de los derechos humanos, y cuando hablamos de los agentes del plano regional, es que estos deben desempeñar una clave de promoción de una cultura de paz a través de los padres, de los maestros, de los políticos, de los mismos periodistas, ¿no?, de estos grupos religiosos, intelectuales, que deben de realizar actividades científicas o filosóficas, ¿no? En el plano internacional ya vemos que esta promoción y fortalecimiento de la cultura de paz deben ser a nivel mundial, pero sin embargo, si tú te has dado cuenta, a veces estos agentes encargados para fomentar la cultura de paz son los menos llamados, ¿no?, para decir que fomentan la cultura de paz. A veces es lo contrario, pero sin embargo, esa es la responsabilidad en la que debe recaer. Estos derechos humanos y derechos de paz siempre deben estar dentro de los valores mínimos, como también dentro de las problemáticas mundiales. Valores mínimos, por ejemplo, respetar la vida, rechazar la violencia, escuchar para comprenderse, compartir con los demás, conservar el planeta, descubrir la solidaridad. Ahora, las problemáticas mundiales: el respeto a los derechos humanos, solución pacífica a los conflictos, igualdad entre hombres y mujeres, participación democrática, tolerancia, solidaridad entre pueblos y culturas, desarrollos humanos sostenible, desarme global, ¿no? Entonces, estos aspectos tienen que observarse para nosotros mantener una cultura de paz. Yo les preguntaría, ¿quién quiere tener conflictos? ¿Quién quiere estar no dentro de conflictos? Yo creo que pocas son las personas las que quieran tener problemas, ¿no? Pero sin embargo, como les digo, a esto llamamos el cultura de paz.